Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo desde casa o aprendiendo en casa. Vamos a continuar nuestro trabajo del área de comunicación, esta vez enfocado en el área de razonamiento verbal, que es muy importante su trabajo y desarrollo, como ya lo hemos mencionado para cualquier examen de admisión, tanto en el aspecto de competencia lingüística y en el aspecto de razonamiento verbal. Bien, el día de hoy nos toca trabajar lo que corresponde al tema de oraciones incompletas. ¿Qué son las oraciones incompletas? Como su mismo nombre lo dice, es el conjunto de palabras que forman las oraciones a las cuales se les ha omitido intencionalmente un grupo de palabras dentro de estas oraciones para poder perder el sentido, quizás parcialmente, y el propósito de esta será encontrar o restaurar el sentido lógico completo de la oración. ¿Cuál es el propósito entonces a desarrollar para la actividad del día de hoy? El propósito será conocer y analizar las oraciones incompletas y conocer y analizar ejercicios de oraciones incompletas, ¿sí? Entonces es muy importante llegar a analizar según los criterios que nos propone tanto el CEPRO y la UNSAG, como los libros de razonamiento verbal de bibliografía muy valorada a nivel internacional. Muy bien, el título a desarrollar en esta actividad o en esta sesión de aprendizaje van a ser las oraciones incompletas. De esta forma vamos a dar inicio comenzando por identificar el concepto o respondiendo a nuestra pregunta, ¿qué es o qué son las oraciones incompletas? Bien, vamos a decir que la oración incompleta se define como el sistema gramatical en que se ha suprimido de manera intencional uno o más términos, por lo que ha perdido la coherencia inicial que el autor o la persona que ha propuesto esta oración ha querido transmitir con un sentido intencional, con una intención determinada, pero al omitir estas palabras se pierde este sentido. Lo que buscamos es nuevamente recuperar ese sentido. Decimos que es un sistema gramatical porque se trata de un conjunto ordenado de palabras. Claro, si hablamos ya en términos de gramática, vamos a tener que analizar la oración y toda oración tiene que estar conformada, estructurada sintácticamente por la formación que nos impone la gramática, que es sujeto, verbo y complemento. Entonces es uno de los primeros índices o uno de los primeros puntos que tenemos que resaltar. ¿Qué más nos dice? De palabra, donde cada una de ellas desde la función, claro, cada palabra que conforma la oración cumple una función determinada, ¿no? Y en algún grado va a tener que, vamos a decirlo así, comunicar un mensaje, ¿no? Bien, dice, la finalidad de este ejercicio es poner a prueba la capacidad de sistematización del estudiante. Claro, el estudiante tiene que ser capaz de sistematizar. Muy bien. A ver, ¿qué más nos dice? El cual a su vez requiere del análisis, de la deducción, ir de lo particular a lo general, para resolver o devolver el sentido completo de esa oración, ¿sí? Tenemos que inferir, deducir e ir de lo particular a lo general. ¿Qué más nos dice? Así como un niño desarrolla su ingenio a través de la reconstrucción de un rompecabezas, el estudiante desarrolla su capacidad de sistematización, eligiendo de entre un conjunto de posibilidades la o las palabras más idóneas para completar adecuadamente la oración. En ambos casos, tanto el niño como el estudiante suelen tantear mecánicamente. Muchas veces nos pasa eso. Probar con cada uno de los términos de las alternativas para poder encontrar el sentido lógico de la oración, que es válido, es una opción válida, ¿sí? No la mejor opción, pero sí es válida. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma vamos a tratar de reincorporar ese sentido perdido.
Bien, ¿qué más nos dice? En ambos casos, tanto el niño como el estudiante suelen tantear mecánicamente qué piezas pueden encajar en el tablero o qué términos completan el enunciado, respectivamente, cuando lo correcto es que el niño primero observe la figura y luego ubique convenientemente las piezas, y que el alumno analice el enunciado y deduzca las palabras faltantes. La ventaja es que en una oración incompleta ya tenemos un buen número de piezas, claro, porque solo se han omitido unos cuantos términos, más en un rompecabezas pueden omitirse todos los términos en desorden, colocadas en el tablero, claro, las cuales nos dan una idea básica de lo que el autor quiere comunicarnos. Muy bien. Continuemos entonces, ¿no? Con un ejemplo claro. Bien, nos dice, por ejemplo, si tenemos la oración, se sentía abrumado por el peso de tantas deudas. Analicemos la oración. Vamos a analizar. Dice, se sentía abrumado, abrumado, preocupado, un sentimiento, ¿sí? Negativo por el peso, por la carga emocional de que le daba esas deudas económicas, ¿no? Listo, analizamos la oración, la entendemos. ¿Qué término podríamos suprimir para que se convierta en una oración incompleta? No puedo simplemente borrar este se o este monosílabo o voy a borrar esta preposición, ¿no? O voy a borrar este determinante. No lo puedo borrar simplemente porque me dé la gana de hacerlo. No, se va a quitar u omitir una palabra que lógicamente, como hemos venido estudiando, pueda tener sinónimos, antónimos, ¿no? Un término excluido, etcétera. ¿Sí? Entonces, lógicamente no podemos omitir cualquier término al azar, sino aquel que se desprenda del análisis de otros términos. Claro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, omitimos el término abrumado? Tendríamos la siguiente estructura. Se sentía, falta algo, por el peso de tantas deudas. Ah, muy bien. Ante este ejercicio, cabe preguntarse, ¿cómo se siente una persona frente al peso de numerosas deudas? ¿Cómo se siente? ¿Feliz o triste? Claro, muy bien. Entonces puede ser triste una opción que me puede aparecer en mis alternativas, pero voy encajando poco a poco, analizando la parte o las partes de este rompecabezas oracionales que sí las tengo en la oración. Pero me dice que son deudas económicas. Triste no me puedo sentirme triste frente a la pérdida de alguien. Además me dice peso. Entonces tengo que buscar ese sinónimo de triste quizás, ¿no? Que me dé lógica a esta oración. Entonces, te dice, debería sentirse gravemente preocupado. Esa sería la respuesta en palabras coloquiales. Y en un solo término, es decir, abrumado por esa situación. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Ahora, intentemos con un nuevo ejercicio en el cual se ha suprimido ya también dos términos. Enardecidos por la del general, los soldados se lanzaron al del último bastión enemigo. Enardecidos por la del general. Mira, analicemos, están enardecidos, serán entusiasmados, ¿qué será? Enojados, molestos por la algo que ha hecho del general o algo característico del general. ¿De quién está hablando? De un grupo de personas que puede ser unos soldados. Además, tiene una coma y en la siguiente me está explicando, los soldados se lanzaron al algo. ¿A dónde se han lanzado? Al agua, no creo. No creo que se hayan lanzado a la piscina, ¿no? Imposible. Del último bastión enemigo, del último grupo enemigo, del último ejército enemigo, no lo sé. Por un lado, cabe preguntarnos, ¿cómo puede un general avivar el ánimo de sus soldados? Ah, muy bien. Aquí es una pregunta por esta primera parte. Enardecidos por la. Claro, puede ser acá positivo o negativo. Claro, este término tiene varios significados. Como te digo, puede ser molestos, pero al mismo tiempo puede ser efusivos, ¿no? ¿Por qué? Porque algo ha dicho el general.
¿A quién? A los soldados. ¿Cómo puede un general avivar el ánimo de los soldados? Listo, me está ayudando. Obviamente con un discurso solemne que despierte la pasión, esas ganas de enfrentarse así que sean 30 contra 3000, como en aquella película, ¿no? Pero obviamente para querer enfrentarse a ese grupo de enemigos. Ya, con un discurso solemne que despierta la pasión del combate, es decir, una arenga. Por otro lado, si el objetivo era la fortaleza enemiga, ¿qué acción necesitaban emprender los soldados para conquistarla? Acometer con violencia, eludiendo las defensas del enemigo. Claro, entonces necesitaban lanzarse al asalto. Así la oración ha quedado completa. Esto me va a ayudar porque lógicamente no tengo alternativas, pero esta explicación me ayuda. En caso que yo tenga alternativas, voy justamente descartando, ya que he analizado el primer paso hecho, he analizado la oración. Bien, ¿cuál es la estructura del ejercicio de las oraciones incompletas? ¿Cuáles son y cómo funcionan las partes que constituyen la estructura de las oraciones incompletas? Para lograr el conocimiento cabal de la estructura de un ejercicio de oraciones incompletas, también debemos estar guiados por una voluntad inquisitiva. Esto supone proceder minuciosa y objetivamente en el análisis de dicho objeto de estudio. La minuciosidad permitirá el reconocimiento preciso de sus elementos. Hay que ser minuciosos, detallistas, ponernos en varias posibilidades que completen justamente esta oración. La lo más posible a la realidad. Lógicamente, debemos ser objetivos. Para este cometido, disculpen, el análisis estructural resulta un instrumento de gran importancia. No solo implica el conocimiento de las partes que componen la estructura, también comprende el aspecto funcional de cada una de ellas. Esto quiere decir que la estructura de la oración incompleta abarca tanto el contenido formal como el aspecto funcional. Si me falta un sustantivo, si me falta un verbo, si me falta un adjetivo, el aspecto funcional dentro de la oración. Para estudiar lo primero, aplicaremos el análisis descriptivo y para lo segundo, el análisis funcional. Pero puedes resolverlo aplicando los dos. Lo ideal sería los dos, ¿sí? Veamos. Uno, el análisis descriptivo. Veamos, existen algunas variantes en cuanto a la modalidad en que se puede formularse un ejercicio de oraciones incompletas, pero las preguntas que suelen formularse en estos exámenes de admisión de diversas universidades evidencian una estructura convencional, como mostramos en el siguiente gráfico. Los secuestrados se habían acostumbrado a escrutar milimétricamente el televisor con la esperanza de descubrir cifrados de sus. Muy bien. Me está hablando, los secuestrados se habían acostumbrado a escrutar milimétricamente el televisor con la esperanza de descubrir algo. Cifrados de sus. Claro. Tenemos alternativas. Avisos, captores. Mensajes, familiares. Pensamientos, rescatadores. Comentarios, salvadores. Recuerdos, parientes. Listo. En la parte superior del ejercicio se aprecia la oración, a la cual se le ha suprimido dos palabras o posiblemente dos expresiones. Dicha oración recibe el nombre de enunciado, claro, porque constituye el conjunto de datos a partir del cual se ejecutará la operación mental. En la parte inferior notamos 5 partes o alternativas, ¿no? O palabras denominadas alternativas múltiples. Estas o están ordenadas sucesivamente y van precedidas de las primeras letras del abecedario. Claro, 4 de ellas funcionan como distractores, mientras que una funcionará como la respuesta. Volviendo al ejemplo anterior, ¿cuál sería la respuesta? Veamos. Nos dice,
El enunciado alude a la actitud que asumen los secuestrados. La actitud, yo estoy secuestrado en un lugar, pero hay un televisor enfrente mío. ¿Qué hacen? Observan el televisor. Si están en esta condición, es obvio que desean escapar, lógicamente. Por consiguiente, dicho aparato cumple un papel importante dentro del rompecabezas oracional. Es el único medio que los pone en contacto con el exterior. Entonces, si cada día examinaban milimétricamente o minuciosamente dicho televisor, ¿qué buscaban descubrir en la pantalla? No creo que ver una serie para distraerse, imposible, que fuera abreviado o cifrado y además favorable para su intento de escape. Solamente mensajes o avisos, claro. ¿Y quiénes podrían enviarles dichas señales? Lógicamente sus familiares y no sus captores. En suma, la oración completada sería la siguiente. Los secuestrados se habían acostumbrado a escuchar o a ver, ¿no? A escuchar milimétricamente el televisor con la esperanza de descubrir mensajes cifrados. ¿De quién? De sus familiares. Muy bien, entonces yo tengo que analizar el contexto oracional. También, ¿qué me dice? Son textos breves las oraciones incompletas, son considerados textos breves, en los cuales se le ha suprimido en forma deliberada uno o más de sus elementos, se le ha suprimido, ya lo volvemos a repetir, según información del CEPRO. Consiste en restablecer el sentido de la expresión original, ese es el propósito de este tipo de ejercicios. Restablecer significa recobrar la coherencia original del sentido o el sentido completo con el sentido completo. ¿Cuáles son las sugerencias? Tenemos que analizar la oración en función a las alternativas, una opción. La oración debe tener sentido lógico, o sea, semántico y significativo. Lo que acabamos de decir, tiene que tener sentido lógico tanto en la acumulación de palabras o acomodación de palabras semánticamente correctas y con un significado correcto. Debe poseer correcta ortografía. Debe poseer correcta ortografía cada ejercicio o texto breve. Debe tener sentido completo. Debe tener sentido completo. ¿Cuál es la estructura? Elementos relacionados. Bien, tenemos el contexto, los rasgos verbales, los espacios punteados y las alternativas dentro de la estructura. Veamos, nos dice, es la parte no conocida. Lógicamente van a ser los espacios punteados. Son las proposiciones o frases o llamados referentes o enunciados. Van a ser el contexto o el rompecabezas oracional que aún tenemos. Siguiente, posibles soluciones. ¿Cuál sería? Lógicamente los rasgos verbales. Las posibles soluciones que restablece el sentido original. Bien. Es la palabra o conjunto de palabras, lo cual ayuda a suponer que debería completarse. Son las alternativas. Disculpen, alternativas, posibles soluciones y espacios punteados. La B, los rasgos verbales, claro, algunos rasgos que me van a guiar para poder yo, por ejemplo, puedo decir como denantes triste, pero tengo que buscar un significado, un sinónimo que aluda más a ese contexto, ¿no? Muy bien. Siguiente, criterios generales de resolución. ¿Cuáles son estos criterios de resolución? Vamos a encontrar la compatibilidad semántica. Tienen que tener tanto respuestas o alternativas cuando se colocan en los espacios punteados, ¿no? Este significado que coincida con el rompecabezas que ya tengo, o sea, la oración que me están proponiendo. Es necesario buscar palabras que puedan relacionarse semánticamente con el contexto. Por ejemplo, pelear, ¿no? Pelear o fracturar. Listo. En el contexto me están hablando de que una niña ha roto una ventana jugando con su pelota. Y en una parte me omiten esta parte de romper. Y en una de las alternativas me ponen fracturar, romper, ¿no? Romper y fracturar. Entonces yo no puedo poner en la vida, voy a poner, para completar mi oración, la niña fracturó la ventana con la pelota.
Imposible, porque el término fractural alude a una compatibilidad semántica diferente en otro campo. Semánticamente significa otra cosa y dentro del contexto no tendría ese significado. Entonces yo tengo que buscar semánticamente el mejor significado que coincida con la oración contextual o el significado contextual. Lo correcto sería rompió, ¿no? La ventana con la pelota. Siguiente, la propiedad léxica. Las palabras que se integran al contexto deben relacionarse entre sí. Es parecida a la anterior, ¿no? Las palabras, justamente si hablamos de léxico y semántico, es lo mismo porque estamos hablando de significante y significado. Bueno, no es lo mismo, pero están íntimamente relacionados. Por ejemplo, exhumar. Yo no puedo poner esta palabra en un contexto inadecuado. Por ejemplo, si yo digo, los huaqueros exhumaron los restos de cerámica. No puedo poner porque exhumar tiene otro significado y esta palabra no tiene esta propiedad léxica en este contexto y tampoco tiene el significado. Entonces quiere decir que tanto la compatibilidad semántica y la propiedad léxica, que van prácticamente unidas, necesitan justamente verificarse antes de colocar. Lo correcto sería, porque exhumar se refiere a sacar un cadáver o un cuerpo óseo, ¿no? Humano. Entonces él no puede exhumar restos cerámicos porque son objetos inertes. Entonces tengo que encontrar justamente la palabra adecuada con el significado adecuado. A eso se refiere. Y finalmente tengo la corrección sintáctica, que debemos considerar las reglas sintácticas para evitar la agramaticidad, ¿sí? La agramaticidad, sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Respetar el orden lógico de sujeto, verbo y complemento, este orden lógico. Yo puedo decir cualquier enunciado, cualquier texto corto, cualquier oración. Pueden entenderlo si yo lo pronuncio oralmente o incluso lo leo. Claro, tenemos la capacidad de comprensión, pero tiene que respetar esta corrección semántica, puesto que si no es así, entonces no podría ubicar el término que faltara. A eso se refiere. Por ejemplo, yo digo, regaló unos, Juan llevó unos regalos a sus padres. Juan llevó padres a unos regalos. Imposible. Yo no puedo expresar una oración y mucho menos que tenga que completar porque he omitido o se ha omitido algún tipo de información a ese tipo de enunciados u oraciones. Imposible. Entonces, generalmente el orden es el determinante, ¿no? El determinante primero, después vendría el artículo, o puede ir determinante y artículo, el pronombre, el sujeto, el adjetivo, el verbo, el adverbio y el complemento. Sí, esa sería la estructura correcta. Veamos ahora las clases, ¿sí? Las clases de, vamos a decir, de formas de presentación de oraciones incompletas. Tenemos el carácter semántico, significados de las palabras que conforman el texto. De carácter semántico pueden ser las oraciones explícitas o implícitas. Una explícita se presenta una definición o concepto de un tema, claro, explícito, escrito, pero implícita se requiere una suposición a partir del contexto. Generalmente inferimos, ¿no? Este texto pequeño o texto corto. Luego tenemos de carácter sintáctico, ¿no? La primera hemos visto de semántico, que analizo qué posibilidades tengo para poder recobrar el sentido a la oración, analizo la oración y finalmente infiero implícitamente que está, ¿no? Infiero para llegar a una opción explícita. De carácter sintáctico, la respuesta a este tipo de oración debe ser bien construido, que exista concordancia tanto de género, de número como de, claro, de género, de número como de persona, no tiempo, como de tiempo, como de tiempo. Muy bien, género, número y tiempo. Entonces, justamente esto va a remarcar aquello que quizás muchas veces hemos repetido: respetar, respetar, respetar justamente este orden y alternativa en género masculino. Me esté mencionando una alternativa en género, en la oración en género plural, y la alternativa yo la coloco en género singular.
los términos deben tener la misma naturaleza. Claro, la misma naturaleza. De repente está hablando de causa-efecto, esa naturaleza analógica, ¿no? Además que tiene que tener, como hemos visto ya en la técnica del RON, relación, orden y naturaleza, tiene que hablar del mismo tema, ¿sí? Por causalidad. Se establece relación de causa-efecto, claro. Una parte de la oración puede darnos la conexión y la otra historia, el efecto, y siempre un conector con actividades con signos que quizás a la mitad de la oración o al inicio de la oración nos ayude a identificarlo. O por uso de hilativos, que también es por el uso vamos a decir, de tipo refrán, ¿no? Que nos va a presentar encontrado de algunos exámenes anteriores. Seña darse como principios, que ese algo, o sea, algo en el corazón del niño, esos principios que sé en el corazón del niño, dar como que sabes lo que siembras para saber lo que vas a cosechar, ¿no? Algo así. ¿Qué nos dice? Bien, cuando en la oración se alude figuradamente el corazón del niño, quiere decir o quiere destacar el aspecto sentimental, moral, claro, principios, está hablando del menor de edad. Ahora, como se trata de principios que infundimos en la moral o afectividad infantil, producirá, dice que en su adulto positivo o felicidad, depende a la crianza, ¿no? A los moral. Refiere las reglas de conducta, claro, por los adultos, digo. Listo. Por tanto, la idea en este sentido, en el corazón de un niño, se puede cultivar o sembrar principios. Luego este acto de cultivar, ¿qué cosas dará como resultado en el niño? Obviamente, frutos que pueden ser tanto de felicidad como de desgracia, dependiendo de la clase de principios. Pero ¿por qué no cosechas? Porque no se trata de varias, sino de una sola cosecha. Acá, ¿por qué no cosechas? Porque esto está en plural y lo hemos mencionado. Si yo digo cosechas, a ver, los principios que se cultivan, está bien, en el corazón del niño darán cosechas de felicidad o de desgracia. Cosechas no se va a cosechar cada rato, ¿no?
A eso se refiere. Justamente está en plural cuando mi respuesta tendría que estar en singular, que en frutos. Listo. Podemos entender que los principios como la semilla que se siembran, ¿sí? Que se siembran en el corazón del niño, los cuales dependen de buenas o malas acciones de los padres o buenos principios, malos principios. Por lo tanto, lo que se va a cosechar van a ser buenos frutos. ¿Cuál sería mi respuesta? La alternativa C. Bien, veamos la siguiente. Dice, falta algo, de abril son en el trópico las, algo, de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Las, algo, de abril son en el trópico calor, las, algo, de los días cálidos de marzo, oscuras, son frías, despeinadas y tristes. Hay una comparación aquí. Por los signos de puntuación hay una comparación. Tenemos alternativas: estaciones, causas, faenas, consecuencias, mañanas madres, noches viudas, tardes hijas. Es una comparación, ¿sí? Veamos. En esta construcción gramatical es notorio que se trata de vincular dos fenómenos naturales, aquí dos fenómenos naturales, ¿no? Dos fenómenos naturales referidos a la condición del tiempo. Uno de ellos evidencia la expresión de los días cálidos de marzo, los días cálidos de marzo, ¿sí? Y el otro expresa a las de abril. Notemos que uno está en género masculino y otro en género femenino. Masculino y femenino. Y date cuenta quiénes están femenino. Vamos ya eliminando alternativas. Dice, ¿cuál sería el primer término faltante masculino? Dice, teniendo en cuenta que ha sido caracterizado como oscura y fría, ¿cuál crees que sería? ¿Mañanas, tardes o noches? Oscura y frías. Aquí está. Ya me ayudé, ya lo tengo la respuesta. Lógicamente, las noches, las noches. Lógicamente, las noches. ¿Y por qué no las tardes? Porque estas no solamente parte de los días. En cambio, la expresión noches frías se complementa mejor con la expresión oracional. Además, con la expresión días cálidos como contradicción. Listo. Pero si normalmente los días son cálidos, las noches también. Esto se cumple en la oración porque las noches frías son de abril y los días cálidos son de marzo. Esto es entendible porque como se trata de una latitud tropical a diferencia de abril, marzo todavía pertenece a la estación veraniega. Enseguida, si se hace alusión a las noches de abril, además de oscuras y frías, como despeinadas y tristes, entonces quiere decir que figuradamente son viudas, porque los días cálidos de marzo ya fenecieron, ya terminaron, ya murieron, ya acabaron, y estas noches frías han quedado desconsoladas por la ausencia de su complemento. Muy bien. Y finalmente, nuestro último ejercicio del día de hoy es tan hábil que supo rápidamente que muchos de quienes lee de frente, lee a sus espaldas. Esa persona es tan hábil que supo rápidamente que muchos que lee de frente, algo de ese de frente, positivo o negativo, debe ser positivo, lee a sus espaldas, algo negativo a sus espaldas, lógico, esos malos amigos o malas amistades, ¿no? Pero a veces somos muy astutos, claro. Bien, se trata de una persona cuya agudeza mental le permite discernir
rápidamente las verdades intenciones o las intenciones o las verdades intenciones de aquellos individuos que lo rodean, que se consideran sus amigos. Por consiguiente, como era alguien con mucha habilidad, se dio cuenta que muchos de los que asumían una determinada conducta de frente, ¿no? O sea, delante suyo, hacían lo contrario a sus espaldas. Positivo o negativo, te lo había dicho, positivo o negativo, es decir, en su ausencia. Por lo tanto, las palabras faltantes en esta oración deben ser antónimas. En este sentido, ¿qué es lo que la gente hace comúnmente en las espaldas del otro? ¿Qué cosa hacen comúnmente en las espaldas de otro? Hablar mal, expresarse en contra. Y cuando el ofendido está presente, lo común es, a su vez, que lo llenen de alabanzas, de lisonjas, etc. Se trata de hipocresía, que es como la conducta de muchas personas. En conclusión, estamos hablando de una persona con tanta agudeza, con tanta perspicacia, que no se dejaba impresionar por las palabras aduladoras de aquellos que le celebraban de frente, pero que a sus espaldas no desaprovechaban la oportunidad para criticarlo. En consecuencia, el enunciado se complementa o se completa así: es tan hábil que supo rápidamente que muchos quienes lo celebraban de frente lo criticaban en sus espaldas. Muy bien. Entonces, de esta forma podemos darnos cuenta que tenemos que analizar primero la oración, buscar algunas alternativas, encontrar más o menos ese balance de la oración para poder en sí analizar poco a poco las alternativas y así encontrar la respuesta correcta. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Es importante entonces ponerlo en práctica mediante la resolución de nuestro trabajo o ficha de actividades o ficha de trabajo o módulo de trabajo. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas muy buen día.